Hola, yo soy Mario Villarreal, estudiante del Tecnológico Monterrey Campus Puebla y quiero hablarles de un tema muy importante actualmente, el derrame de hidrocarburos. Siendo más específicos, el derrame de un ducto en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. El derrame de 2014 provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para el consumo humano, fauna silvestre y ganado, lo que representó un alto riesgo para la población de esta comunidad debido a que, por ejemplo, el consumo de esta agua contaminada, la inhalación e incluso el tacto puede afectar tres sistemas orgánicos fundamentales: pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso, debido a la toxicidad de los hidrocarburos que en su mayoría genera irritación, dolores de cabeza, náuseas, etc. Nuestro propósito es brindar una posible solución a este problema ocurrido por los derrames de hidrocarburos. Debido al tamaño del problema al cual nos enfrentamos, optamos por recurrir a una técnica de separación prefabricada, la separación trifásica, que tiene un proceso en el cual se separa gas, agua y crudo. A lo largo de este video explicaremos el por qué optamos por esta alternativa como posible solución, basándonos en las propiedades del agua y de los hidrocarburos. El segundo compuesto es el petróleo, que se encuentra constituido principalmente por hidrocarburos como los alcanos, los alquenos, los alquinos, el benceno, que se forman principalmente por hidrógeno y carbono. Como ya mencionamos, la configuración electrónica del hidrógeno es de 1s1, que quiere decir que solo tiene un electrón en su capa de valencia. Pero por otra parte, el carbono tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2, que se traduce a 4 electrones de valencia. Por lo tanto, el carbono se hibridiza para poder formar 4 enlaces. Además, debido a la electronegatividad del carbono y del hidrógeno, que se debe a su periodicidad, es que estos componentes forman enlaces covalentes no polares, debido a que la diferencia de electronegatividades es muy baja. Además, si observamos su geometría molecular, podemos observar que los hidrógenos se acomodan simétricamente, lo que quiere decir que su repulsión es la misma. Por lo tanto, el momento dipolar es igual a 0. Ahora, hablando más específicamente de sus propiedades físico-químicas, podemos decir que los alcanos son poco reactivos, por lo tanto no van a reaccionar ni con ácidos, ni con bases, ni con oxidantes. Esto se debe a que las moléculas de carbono e hidrógeno tienden a ser estables y muy poco polares, como mencionamos anteriormente. También combustionan en presencia de oxígeno, formando dióxido de carbono y agua. Los alquenos y los alquinos tienen propiedades similares a los alcanos, como las que mencionamos anteriormente. Ahora, sus fuerzas intermoleculares. Las propiedades físico-químicas, tanto del petróleo como del agua, se ven relacionadas altamente con las fuerzas intermoleculares presentes, pero en el caso del petróleo, este cuenta solamente con fuerzas de dispersión que sabemos que se encuentran presentes en todas las moléculas. Por lo tanto, un líquido con fuerzas intermoleculares débiles como los hidrocarburos va a tener un bajo punto de ebullición, por lo tanto será muy volátil, además de que contará con una muy baja viscosidad, pero lo importante es que solamente será soluble en componentes no polares. En la problemática se encuentran involucradas dos sustancias. Una de ellas es el agua y la otra es el petróleo. Para entender químicamente cómo se comportan estas dos sustancias, primero debemos analizar cada uno de sus componentes. Primero empezaremos con el agua. Se conforma de hidrógeno y oxígeno. El primero, el hidrógeno, tiene una configuración electrónica de 1s1, que significa que en su capa de valencia tiene solamente un electrón, mientras que el oxígeno tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2 y 2p4. Eso significa que va a tener 6 electrones en su capa de valencia. Al enlazarse los dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, se forma la molécula de agua, que es polar debido al acomodo de sus hidrógenos, que son empujados por los pares de electrones no enlazantes del oxígeno, formando una geometría molecular angular. Es entonces que por la disposición de sus electrones la molécula de agua tiene un momento dipolar. Esto en consecuencia hace que la molécula de agua tenga fuerzas intermoleculares especialmente altas, como puede formar puentes de hidrógeno. Y también debido a la electronegatividad que hay entre el oxígeno y el hidrógeno, que es relativamente baja, forma un enlace de tipo covalente. Pero como sí existe cierta diferencia, es un enlace de tipo covalente polar. Por lo tanto, la molécula es polar. Las propiedades físico-químicas del agua se ven afectadas por las fuerzas intermoleculares que presenta. En este caso, las más fuertes son las de tipo dipolo-dipolo, específicamente puentes de hidrógeno.
Un líquido con fuerzas intermoleculares fuertes como el agua tendrá un alto punto de ebullición, por lo tanto, será poco volátil. Y además, el agua tiene una baja viscosidad y principalmente una alta solubilidad en compuestos polares. Otras características que presenta el agua es su pH neutral, forma anhídridos, hidruros y óxidos, reacciona con metales y no metales y, lo más importante, es que es un gran disolvente, ya que forma fuerzas ion-dipolo en presencia de sales binarias. ¿Qué tal? Mi nombre es Patrick Alán y yo les quiero platicar un poco sobre cuáles van a ser los costos de la implementación de este proyecto. Esto involucrará lo que sale un separador trifásico y cuánto saldría implementarlo en un barco. También les quiero platicar un poco sobre cuáles serían los costos o tipos de multas que deberían de pagar las compañías, así como Pemex, que están derramando petróleo a nuestro medio ambiente. Del primer punto que quiero hablar es sobre el precio del separador trifásico. Para el separador trifásico tuvimos que buscar en internet proveedores para ver cuál precio estaban ofreciendo. Y como podemos ver en esta imagen, encontramos un proveedor de China que está dando el separador a un precio de $60,000 a $90,000. Ya dependiendo el tipo de separador trifásico que queramos, dependerá mucho el precio. $60,000 son alrededor de 1.200.000 pesos. Pero eso no sería todo, porque como podemos ver, el producto tendría que ser enviado desde China a medio de un barco. Entonces, tendríamos que pagar el embarque igual. Y el embarque saldría aproximadamente alrededor de $4,000, que estos son como 80,000 pesos. El segundo punto del que les quería platicar es sobre las multas que deberían de ser implementadas hacia compañías que tienen derrames de petróleo, así como Pemex. En un caso de 2013, Pemex tuvo un derrame de petróleo en un municipio de Nacajuca, Tabasco. Este accidente les costó 1.705.000 pesos solamente por el derrame de hidrocarburos. Y a través de un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente detalló que 1.002.621 pesos fueron por haber contaminado el suelo con hidrocarburos o aceite crudo. Y en materia de impacto ambiental, se le impuso una multa de 201.870 pesos, así como medidas correctivas. Este es un caso que podemos tomar como un ejemplo para ver las multas que fueron implementadas en ese momento y las que podemos implementar hoy en día. Un ejemplo común en la vida diaria es el agua y el aceite. Al momento en que tú lo pones en un recipiente, estos dos se vuelven unos componentes que permanecen separados. Estos componentes los vemos al día. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos este ejercicio, podemos notar que cuando están estancados tienen cierta repulsión. Cuando los agitamos, se comienzan a mezclar de cierta manera. Podemos decir que están unidos. Sin embargo, si los dejamos de poner un movimiento, estos poco a poco se van a ir separando. A esto lo podemos llamar suspensión. Lo mismo ocurre con el agua y el petróleo, solo que a grandes cantidades. Para esto vamos a requerir un diseño más práctico y obviamente de que requiera menor tiempo, ya que como pueden ver, este ya ha comenzado a separarse. La forma de utilizar esto a nuestro favor es por un proceso de decantación. Los separadores trifásicos son diseñados para separar gas, agua y crudo. Dentro del mismo se encuentran rejillas diseñadas para separar poco a poco los líquidos, por volúmenes y densidades. El gas sale por una válvula en la parte superior de la cámara, mientras el crudo y el agua por dos salidas divididas en la parte inferior. En este caso, este es el agua y este es el crudo. Dicho aparato está diseñado para estar en tierra. Sin embargo, es posible adaptarlo a un barco y reducir su movimiento en una cámara con líquido más espeso que el agua. Para saber más de este líquido, vamos a verlo a continuación. Está discutiendo los derechos que tienen las comunidades sobre el acceso al agua potable, al igual que un medio ambiente libre y sano de contaminantes. Por esta misma razón, nuestra solución de utilizar un sistema trifásico es muy viable, ya que los costos son accesibles por parte del gobierno y el medio de transporte serían barcos ya construidos. Con esta solución se pretende que los productos que sean procesados en el sistema trifásico
sean reutilizados. Es decir, que el agua sea soltada nuevamente al río San Juan, mientras que el petróleo se conserve y siga su proceso de destilación, y que finalmente los gases destilados sean ocupados para el uso del barco. De esta manera, el costo del sistema trifásico será reducido. Las Naciones Unidas estableció como un derecho que toda persona pueda tener acceso a agua suficiente, con precios accesibles y de calidad saludable. A la misma vez, toda comunidad tiene derecho a desarrollarse en un ambiente saludable para saciar sus necesidades básicas como el consumo humano, higiene y usos cotidianos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se declara que el gobierno tiene todo el derecho de imponer sanciones a cualquier individuo que dañe al medio ambiente. La nación tiene la obligación de proveer servicios básicos a los ciudadanos de manera que se distribuyan equitativamente.